Vamos a empezar en esta mesa de debate. Es una mesa en la que vamos a debatir sobre la nueva ley de régimen jurídico y de procedimiento administrativo común. Una ley que parece que va a ser el impulso definitivo a lo que es administración electrónica en España, que, como sabéis, además nos ha venido muy bien porque, os voy a tutear, ¿vale? Porque no veo a nadie mayor y yo creo que puedo hacerlo, ¿no? Los más mayores están aquí conmigo. Bueno, perdonad. Os decía que además nos ha venido muy bien porque la ley se ha aprobado justo la semana pasada, la anterior, y se ha publicado en BOE el día 1, el jueves, creo que es jueves-viernes, ¿no? El jueves, día 1 o el día 2, el viernes día 2. Por lo cual nos viene muy bien para la mesa o para el debate de hoy. Bueno, antes que nada os voy a presentar quién me acompaña o quién participa en el debate de hoy en la mesa. Tengo que disculpar a Borja Suara, que sabéis que formaba parte del debate, ha tenido un tema personal, nos va a seguir, ya lo ha dicho desde esta mañana por Twitter, nos va a seguir en la mesa, en el desarrollo de la mesa, seguro que manda alguna cosilla, estaremos atentos. Y bueno, y como ha sido un tema personal, pues yo lo que le deseo es que vaya todo bien y que para la próxima pueda estar con nosotros. Os presento, a mi izquierda está Miguel Solano Gadea. Hay una anécdota porque le han puesto un cargo que no es el suyo y es el mismo que el de Xavier, o sea que no sabemos quién realmente ocupa el puesto de jefe de asesoría jurídica. Bueno, Miguel Solano yo creo que es muy conocido por todos, es una persona que ha dedicado toda su trayectoria profesional a la administración pública. Ahora mismo, no sé si puedo decirlo, está jubilado, pero se sigue dedicando a la administración pública. Es un bloguero de administración pública, está siempre ahí. Y como se ha dedicado toda la vida a la administración pública, es muy reivindicativo con todo esto, por lo cual yo os aviso que nos va a dar mucha guerra en el debate. Os digo, estoy presentando los que participamos, pero todos partimos de la base, yo creo que todos compartimos a lo mejor la base, conocimientos, pero no todos estamos de acuerdo con lo que vamos a debatir, por lo cual yo me imagino que lo hará más enriquecedor. También nos acompaña Víctor Almodacid, yo creo que sobra presentación, porque además ha recibido premio ayer, yo me sumo, le felicito por ello. Víctor es secretario del Ayuntamiento de Alzira, además es vicepresidente de Nuevas Tecnologías de Cosital, y bueno, y tiene una trayectoria que podéis, me imagino que seguiréis a través de su blog, que por lo que ha recibido el premio ayer. No voy a entrar en todo lo que se ha hecho porque entonces me comería mucho tiempo, ¿vale? Sí que hay una trayectoria larga de cada uno de ellos. Y ya por último, Xavier, que Xavier es el jefe de asesoría jurídica del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña. Es abogado también de la Generalitat y es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona. Y bueno, la que os habla, soy Virginia Moreno y ahora mismo pues soy directora general de Nuevas Tecnologías e Innovación en el Ayuntamiento de Leganés, que para quien no le conozca, Leganés es un municipio de las afueras de Madrid, es de la Comunidad de Madrid, un municipio de 200.000 habitantes, por lo cual es bastante grande, equivalente a algunas ciudades. Y bueno, yo voy a hacer lo que Manolo Serrano ayer hizo en su mesa, que dijo que se había mirado el manual del moderador. Yo no sabía ni que existía, no me lo he mirado nunca, entonces lo mismo. Y dijo que el moderador, según el manual, no tiene que opinar, solo tiene que dar la palabra. Pero voy a hacer lo mismo que él, que dijo, bueno, yo no he hecho caso, pues yo tampoco, no voy a hacer caso. Quiero decir, entraré en el debate, sí que es verdad que les dejaré a ellos, que seguro que en la parte jurídica y en todo lo que nos interesa ver hoy aquí aportarán más que yo, pero sí que participaré en representación del Ayuntamiento. Comentaros solo una cosa antes de empezar. Habéis visto que, como está relacionado también con todo el tema de la ley de administración electrónica,
Deciros que hay un manifiesto sobre administración electrónica, con 100 recomendaciones sobre administración electrónica, que bueno, estamos aquí las dos personas que lo llevamos a cabo, Víctor Almacid y yo, junto con la participación de unos cuantos compañeros, algunos estaban por aquí, ahora no veo ninguno aquí en la sala, pero bueno, deciros que son recomendaciones de administración electrónica que lo contempla todo y que al final es como una especie de fichas que te sirve para poder hacer o acometer actuaciones determinadas dentro de cada una de vuestras organizaciones. Hay en el Congreso se está repartiendo y lo tenéis en el stand de AITO. Se hizo una edición limitada y está ahí para que el que lo quiera recoger, yo creo que merece la pena tenerlo. Y luego, por mi parte, bueno, pues por mi implicación con la Administración Electrónica, también he puesto a disposición un libro que edité justo a finales del año pasado, hacer ahora un año, y que también está a disposición del que lo quiera. Yo creo que da una visión importante también de todo lo que es Administración Electrónica, una visión a nivel de ayuntamiento, pero que también trata visión de comunidades autónomas a nivel autonómico y a nivel de la Administración General del Estado. Y ya está, no digo más sobre esto, es porque lo tenéis a disposición. Bueno, pues vamos a empezar. Sabéis que, como os he comentado, vamos a hablar de la nueva ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común. Es una ley que yo creo que es importante, luego empezaremos a debatir si es como debería de ser o no. Tenemos distintas opiniones, pero es una ley que trata, yo creo, los dos aspectos que tenemos que trabajar desde un ente o desde una administración local, que es la relación que tenemos con el ciudadano, cómo relacionarnos con el ciudadano y cómo hacer esa gestión con el ciudadano, que es la ley de procedimiento administrativo común. Y luego, por otro lado, también trata todo lo que es la gestión interna de la Administración y la gestión entre administraciones, ¿vale? Por lo cual contempla todo. Otra cosa es que lo contemple bien, o estemos de acuerdo o no, pero lo contempla todo. También en la primera, en la parte de procedimiento administrativo común, lo que hace es que regula tanto el procedimiento administrativo, que hay una parte que hay que resaltar, y es que habla de un procedimiento administrativo íntegramente electrónico para dictar tanto actos administrativos como el procedimiento para la elaboración de normas. Y luego la segunda, como os decía, regula pues, los principios de actuación, las formas de organización y funcionamiento de las administraciones, las relaciones entre las distintas administraciones territoriales y la parte, sus relaciones con el resto de instituciones del Estado. Esta ley es una ley, yo creo que importante. Es una ley importante porque deroga las dos anteriores, la Ley 11 del 2007, que quizá fue la que más impacto tenía y simplemente hablaba de recomendaciones, pero fue un impacto importante para empezar a avanzar, que era la Ley de acceso a los servicios públicos de forma electrónica. Y luego también deroga la Ley 30. Pero bueno, esta ley también tiene que complementarse con otras leyes que están ahora en vigor. Tiene que complementarse con la Ley 2 de sostenibilidad y financiera y presupuestaria, con la Ley 47, que es la Ley General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales. Porque luego veremos, es decir, si podemos hacer algo o no podemos, al final nos faltan recursos o al final tenemos que complementarlo. Luego que esta pincelada yo creo que sí que es importante. Además, se basa en lo que llama regulación inteligente. A mí me gusta decirlo porque dentro del contexto en que hemos evolucionado de administración electrónica hacia Smart City, hacia inteligente, creo que la ley también contempla esta parte, ¿vale? Entonces, habla de regulación inteligente y dice que es un marco jurídico de calidad que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio, a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, permite simplificar procesos y reducir las cargas administrativas, que es lo que estamos trabajando desde hace tiempo. Y dicho esto, y entrados ya en contexto, yo creo que ya podemos empezar. Y yo me gustaría empezar haciendo referencia a algo que escribía Víctor en su blog, como ha sido premiado además, lo habremos mirado todos, ¿no? Pero él escribía hace unos meses
Y decía esto, a mí me parece interesante para abrir el debate. Él decía, la non nata ley de procedimiento no necesita llamarse del procedimiento electrónico, ya que el procedimiento administrativo es por definición electrónico y mencionarlo expresamente supone en la actualidad una redundancia comparable al uso de expresiones como funcionario público, que es evidente que es público. Periodismo independiente, él dice, faltaría más, o una relacionada con la administración electrónica. Gobierno abierto, y él dice, plantea en el blog, ¿no? ¿Es que acaso un gobierno no es abierto o no? Y bueno, él dice, pues en una democracia no, tiene que ser abierto ese gobierno. Entonces, dentro de este contexto, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si todos los de la mesa, me consta que todos no estamos de acuerdo en que es evidente. Entonces, a mí lo que realmente no me resulta tan claro, aunque esté de acuerdo, es, yo no sé si cuando me giro se me oye igual o no, o se oye, vale. A ver, yo esto lo lanzo para cualquiera de los tres. Realmente está tan claro que el procedimiento sea un procedimiento electrónico como que un funcionario es público. Yo es que yo no lo veo, aunque sí que lo comparto y deberíamos de hablar de lo que es administración y suponer que es electrónica, pero es que no lo es desde mi punto de vista todavía. Y luego hay otra cosa que me gustaría plantearos y es, hablamos todos el mismo idioma, o sea, todos estamos hablando de lo mismo y eso me refiero un poco a todo lo que es relación de los que trabajamos en la administración pública, el ciudadano, porque yo os digo, yo me he pasado todavía un año explicándole a mis padres de qué va el libro que he hecho, y lo he hecho para que lo entiendan ellos, o sea, empezando por ellos, y todavía no me entienden. Ayer hablaba con May Escobar, que sabéis que lleva toda la parte de ciudades inteligentes y de Smart Cities, y me decía, estamos a punto de publicar un libro. Digo, ¿y de qué habéis escrito el libro? Y dice, pues es un libro que ha hecho con otro compañero de IDC y que vamos a publicar, y el objetivo es que los padres entiendan qué es una ciudad inteligente. Digo, ¿y te entienden? Dice, todavía no. Digo, pues ¿has explicado? Y dice, sí, le he explicado de qué es una ciudad inteligente, de qué va el libro, pero todavía no sabe. Entonces, bueno, esto es así, eso está ahí. Entonces, contestarme como queráis o entramos en discusión. Hablamos todo lo mismo, hemos evolucionado las administraciones por un lado, las empresas igual por otro, y el ciudadano está ahí. Estamos en situación de poder decir que administración ya no hay que decir electrónica o diferenciarla. Si quieres empiezas tú, Víctor. Buenos días. Bueno, pues me preguntas un poco si sigo pensando lo que escribí hace unos meses, ¿no? De que el procedimiento es electrónico y de que la ley se llama ley de procedimiento porque se sobreentiende que es electrónico. Sí, evidentemente lo sigo pensando porque si lo que querías un poco, vamos a decir, plantear es que en la práctica todavía no se está cumpliendo por parte de algunas o incluso de muchas administraciones públicas, es cierto que no se está cumpliendo. Pero si me preguntas lo que entiendo o cómo interpreto esta ley o este marco normativo, la respuesta no puede ser otra que sí, que el procedimiento es electrónico, igual que el funcionario es público, igual que el periodismo es independiente. Precisamente son expresiones, vamos a decir, idílicas, ¿no? En el mejor de los casos, el periodismo es independiente y en el mejor de los casos el gobierno es abierto también, como decías. Ya lo sé que hay gobiernos cerrados, ya lo sé que hay periodistas que no son independientes, ¿no? Pero, y ya lo sé que hay procedimientos que no son electrónicos, pero el procedimiento debe ser electrónico. Hace ya muchos años que debe ser electrónico y en la ley de procedimiento de 1 de octubre de 2015 yo creo que queda clarísimo que el procedimiento es electrónico. Y antes de pasar vamos a decir, la patata caliente, ¿no? Porque como ya has adelantado que va a haber discrepancia, pues bueno, yo lo voy a poner difícil desde el principio. El procedimiento que no se realice íntegramente por medios electrónicos en la fecha de entrada en vigor de la ley,
que ya sé que todo el mundo no lo va a cumplir, yo todo eso ya lo sé, pero bueno, como somos juristas, o yo soy jurista, voy a dar una opinión jurídica. Para mí, el procedimiento en papel o que aparezca un papel en ese expediente, siempre y cuando ese papel físico constituya un trámite esencial, porque si no es un trámite esencial, evidentemente no sería así, pero para mí el procedimiento en papel a partir de 2 de octubre de 2016 será nulo de pleno derecho. No tendrá ninguna validez jurídica. Y ahora se lo lanzo a Miguel y de compañía. Víctor y yo vamos a compartir, vamos a dejar aquí el micrófono, ¿no? Para no y compartís. Bueno, era muy breve, ¿vale? Es una primera ronda. Yo creo que el planteamiento de Víctor, ¿sabías? Sí, a ver, la verdad es que las concepciones tradicionales siempre hemos hablado de administración electrónica separando de la administración presencial. Y lo que es cierto es lo que siempre se ha defendido es que hay una única administración que unas veces actúa electrónicamente y unas veces actúa presencialmente. La versión tradicional que teníamos de la administración, el funcionario de registro que presentas el papel y que se inicia esa tramitación del papel por las diferentes estructuras administrativas. Esto es lo que siempre hemos configurado en la administración. Y lo que es cierto es que progresivamente la norma, con esas diferentes funciones que tiene la norma, el carácter pedagógico, la fuerza cambiante también derivada de la habilitación al funcionario, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que muchas veces la resistencia, el funcionario, pues lo primero que te dice es dónde está esto para poder hacerlo de una determinada manera. Y en esto sí que es cierto que, por ejemplo, la Ley 11/2007 supuso un cambio significativo. Yo cuando se aprobó la Ley 11/2007 dices, esta ley tampoco hace mucha falta porque te reconoce, pues hay un registro, una notificación, un expediente, un archivo, cosas básicas, y dices, bueno, si el artículo 3.4 de la Ley de Firma Electrónica te dice que la firma electrónica reconocida se equipara a la firma manuscrita, vamos tirando. Pero sí que es cierto que las estructuras pues tienen una tendencia natural a la resistencia a las estructuras administrativas y la norma ayuda. En cualquier caso, lo que es cierto es hemos ido viendo cómo la norma ha ido adaptando, cómo progresivamente las empresas han sido obligadas a relacionarse por medios electrónicos y es cierto que una vez se aplique la ley de procedimiento, el procedimiento será íntegramente electrónico, pues, ya lo hablaremos posteriormente, pero si hay un cero papel, un registro electrónico único, digitalización, te devuelven los papeles, todo funcionará electrónicamente. Lo que sí que es cierto es, y se tiene que un poco ir evolucionando sobre si se hace un salto demasiado precipitado con esta ley. Tanto, y no voy a avanzar más, pero el ámbito de los sujetos obligados, que se amplía sustancialmente, y las consecuencias que se derivan si no lo haces como debías. Vale, pero eso lo vemos luego, Xavier. Miguel. Bueno, a mí me parecen dos leyes estupendas, pero yo tengo el rol de ser defensor del ciudadano, porque soy ciudadano. No soy ni administración pública ni empresas proveedoras de las administraciones públicas. Y entonces, tengo que decir tres cositas en cuanto al marco que envuelve a esta ponencia. Primero, que se utiliza administración electrónica y se utiliza mal. Es administración por vía electrónica. No había administración papirística ni administración papelística. Era administración. Y el soporte a lo que hacía, se hacía en papel o se hacía en papiro. 1. 2. No proyectamos. Pero déjenme que vean, solo aquí se ven 3 recuadros, solo por marcar que hay 3 recuadros. Entonces, el recuadro de arriba es administración electrónica, administración vía electrónica, pero hay otras cosas que son administración electrónica que no están en esas leyes. No están ni las cosas que todavía no están, tipo voto electrónico, ni están aquellas cosas que, como la subasta o las compras públicas, o la receta electrónica, o tantas cosas que tienen, o la factura electrónica, que tienen lo de electrónico de coletilla, que conforman también y ayudan a las 2 leyes que se acaban de aprobar, pero que están en otro sitio. Y después lo que no está en absoluto. O sea, es difícil para mí entender cómo se puede hacer la apertura de un sobre en acto público electrónicamente. Y yo le decía al legislador, a la legisladora, a la madre de la norma, a la que conozco, por favor, Esther, pon algo de esto.
porque los sobres con apertura en acto público necesitan tener un articulito. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero entramos luego si quieres saberlo. No sé si... ¿Tú estás de acuerdo? No, sí o no. ¿Solo sí o no? Sí. Pues no. ¿Xavier? Xavier es más diplomático. No, a ver, siempre hay que intentar ver... ¿Xavier sí o no? Bueno, a medias, tirando al no. A medias. Bueno, te digo porque luego vamos a entrar en el debate, ¿vale? Lo que decía al principio, no es que estemos... sea sí o sea no, sino que lo vemos de formas distintas, ¿vale? La base es la misma, pero lo vemos de formas distintas. Yo, ya que estamos hablando de responsables públicos, de funcionarios, de ciudadanos, yo la verdad es que no puedo pasar por alto porque me parece que hacen un papel importante y teniendo en cuenta mesas que vi ayer, en donde tampoco estaba de acuerdo con determinadas cosas, a mí me parece que una pieza clave para todo esto ha sido la empresa privada, lo que llamamos nuestros socios tecnológicos. Yo aprovecho para dar, para dar las gracias al patrocinador de esta mesa, que es AITO Producciones, y aprovecho porque creo que su iniciativa de estar en el Congreso es una iniciativa buena que tenemos que agradecer y porque bueno, me parece que el esfuerzo que están haciendo, no solamente ellos, sino cualquier otro socio tecnológico que están trabajando y que nos permiten evolucionar, no nos olvidemos que no evolucionaríamos o no hubiéramos evolucionado en todo esto si desde luego la empresa privada estuviera ahí. Siempre vamos de su mano y siempre nos ayuda a poder implementar todo lo que estamos discutiendo. Por lo cual yo creo que la colaboración público-privada, la que se está empezando a cuestionar ahora, la que se está empezando a hablar de municipalizar, quiero decir, no hay que ir ni a un extremo ni a otro, pero es verdad que hay determinadas cosas que si no haces con ellos es imposible sacarlas para adelante. Por lo tanto, desde aquí me imagino que compartimos todos pues nuestro agradecimiento en el día de hoy. Y vuelvo otra vez al tema. Yo ahora entrando otra vez de nuevo en materia y también os voy a pedir un sí y un no y una respuesta y un porqué, pero muy, muy breve, ¿no? Entonces, lo que os pregunto es, ¿pensáis que después de todos los desarrollos reglamentarios que llevamos a nuestras espaldas, porque llevamos unos cuantos y hemos ya vivido muchas situaciones parecidas, esta será por fin la norma o la solución definitiva? Empezar, Xavier. A ver, puede ser la solución definitiva, seguramente sí, porque realmente entra en una vertiente en la que afecta directamente al ciudadano, que es estarás en un porcentaje muy alto obligado a relacionarte por medios electrónicos. A partir de eso, la respuesta tiene que ser afirmativa, no positiva, sino afirmativa, en el sentido de que el tránsito será duro y costoso, habrá que ver si las administraciones estarán preparadas y habrá que ver si no hay muchos ciudadanos que se queden por el camino con situaciones de indefensión. Miguel. Yo creo que hay mucho por recorrer porque, claro, además estamos en el estado de las autonomías y es difícil enjaretar, que decía mi madre, que es poner jaretas, coser esto en el estado de las autonomías, en donde pues una dirección electrónica única termina en 107 o un tablón edictal único termina siendo recurrido ante el Tribunal Constitucional por único. Víctor. Pues yo, que he sido durante muchos años muy crítico con todas las leyes de administración electrónica o relacionadas con la administración electrónica, a mí me gusta mucho la ley. Yo quiero pensar, a lo mejor es más un deseo que vamos a decir, que un hecho constatado, pero yo creo que esta ley sí que va a ser la definitiva, la del impulso definitivo y la implantación. No sé si en el plazo de entrada en vigor o a lo mejor un poco más, porque efectivamente aún quedan cosas por hacer, pero creo que sí que va a ser la de la implantación definitiva y en condiciones más o menos de homogeneidad de la administración electrónica, sí. La verdad que a mí también me gusta la ley, pero yo creo que como todas las leyes que voy conociendo,
y en mi modesta opinión, yo creo que siempre deja ahí algo a lo que agarrarse, ¿no? Para no cumplir. Vosotros sois juristas, Víctor, Xavier, mejor que yo sabréis, pero sí que es verdad que deja ahí y dice, por ejemplo, y lo voy a decir textualmente, dice, no afecta a todos los trámites adicionales o distintos ya recogidos por leyes vigentes y que mantendrán sus efectos anteriores. Ahí me deja de gustar un poco. Miguel, ¿qué crees que implica esto? Pues yo añado, no, efectivamente te deja de gustar, y yo añado 3 frases sacadas de las leyes. Siempre que sea posible. Yo no lo admito eso en un artículo, porque yo también me lo quiero aplicar, yo pagaré la multa siempre que sea posible. O salvo excepciones, yo también quiero, pero además sin matizar cuál es la tabla de excepciones. O a menos que la naturaleza lo exija como otra forma más adecuada de constancia para la conformación del expediente y el archivo. Digo, gulp, ¿qué está pasando? Y en el expediente electrónico entiendo que es perfecto. Esta regulación de esta ley me gusta mucho más que la de la anterior, que el expediente solo nacía cuando te lo pedían, en itineración. Cuando va a salir, que se cree el expediente ahí de urgencia. Lo apaño y lo mando. Bien, yo lo que quiero como ciudadano es que la ley también diga que cada vez que se incorpora un documento importante al expediente, a mí me notifiquen que se ha introducido, porque yo así sigo el índice, y el índice es el que me da el link para saber que no ha habido manos aviesas. A ver, yo creo que estas referencias legales también hay que entender lo que es esta ley, lo que era la ley 3092, las normas de procedimiento administrativo común. Yo cuando estudié el procedimiento lo definían con el conjunto de instrumentos puestos a disposición del instructor para llevar a cabo un expediente. Es procedimiento administrativo común, procedimiento general. Sí que es cierto que ahora, en parte, esta ley abandona esta concepción de procedimiento administrativo común, pero no dejan de haber procedimientos especiales. Entonces, lo que es cierto es que esta ley hace, a mi juicio, un salto al vacío, en el sentido de que te impone la tramitación electrónica sin saber realmente, y ya se hablará cuando se hable de recursos, si estaremos o no capacitados. Entonces, estas coletillas también habría que contextualizarlas en el artículo en concreto, pero muchas veces pueden ser, no nos olvidemos, por la vinculación positiva del derecho administrativo. Si no tienes una válvula de escape, la potestad administrativa y la fuerza de ley se impone necesariamente, con lo que tampoco se ha de criticar esto. Y luego, por ejemplo, luego hablamos del expediente administrativo, por ejemplo, hay elementos para mí son criticables con este afán de simplificar las cosas. Sí, retirar cosas, No, esto no. Hay otra cosa también al margen de lo que nos imponga la ley, que a mí me gustaría preguntaros. ¿Es importante para llevar todo esto a cabo el liderazgo político? ¿El liderazgo técnico? ¿Qué es más importante, el político, el técnico? ¿No hemos conseguido esto por algo? ¿Vamos a seguir igual? No lo sé. Oye, una cosa, cualquiera que quiera intervenir, porque imagino que todos más o menos estamos dentro del mismo ámbito, cualquiera que quiera intervenir, decir algo, dar su opinión, pues nos lo dice y entramos todos en debate. La ley dice que la universidad jurídica que se regulan por sus normativas específicas. No te oímos. Que las universidades públicas que se regulan por sus normativas específicas y superiormente por las previsiones de esta ley. Es decir, que no se aplica la ley a la administración de la universidad pública. Bueno, más bien yo creo que lo que hace es un poco respetar la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente. Entonces, dice, a ver, la ley orgánica reguladora del ámbito universitario puede establecer ciertas singularidades, pero que en el fondo, a nivel procedimental, las universidades tampoco se regulan el nivel de detalle, por ejemplo, en materia de procedimiento. Entonces, un poco dice, a ver, evidentemente tiene una normativa específica, son autónomas y está garantizada constitucionalmente, y en lo que no esté previsto en su propia normativa, se aplicará supletoriamente esta ley. No habría un problema de vacío, sino que yo creo que es más bien de respeto a su identidad propia. Oye, por seguir un orden, ¿contestamos a la parte del liderazgo? Lo del liderazgo. Yo te contesto a lo del liderazgo y te contesto también un poco a la que habías lanzado antes, ¿no? Porque tiene que ver con lo del liderazgo, aunque no lo parezca. O sea, es decir, han comentado los compañeros y sobre todo Miguel tiene toda la razón, ¿no? Esas puertas de atrás, también lo apuntabas tú,
La ley de régimen jurídico, en este caso, no la de procedimiento, dice que el archivo electrónico es obligatorio salvo cuando no sea posible. Pero claro, bien, vale. Yo, por un lado, fíjate, ahí pensaba exactamente igual que tú hace unos meses cuando estaba estudiando el anteproyecto, y ahora pienso más como Xavier, porque esas válvulas de escape pueden tener hasta su razón de ser. Lo que, no sé si me explico, o sea, es decir, lo que no podemos consentir es que alguien las utilice de forma torticera, porque alguien va a leer ese artículo, se va a frotar las manos y va a decir, no es posible. Ya, vale. Es un concepto jurídico indeterminado como una catedral, salvo cuando no sea posible. Esto es como, ¿no? O como los actos, que también lo has dicho, administrativos, se producirán por escrito. Antes decía la ley por escrito, ahora dice por escrito y por medios electrónicos. Salvo que para su mejor expresión y constancia sea mejor otro medio, ¿no? O algo así dice. Ya, pero ¿cuándo? Ponme un ejemplo. Y el otro día pensando, se me ocurrió, por ejemplo, los bandos del alcalde en los ayuntamientos. ¿Se producen por medios electrónicos? No, porque tampoco se producen por escritos, ¿no? Se coge, pero todavía hay bandos en los municipios. Es una excepción, a lo mejor, pero tampoco se me ocurren muchas más. Quiero decir, habrá que ver, aquí el que va a tener que ser innovador es el que se le ocurran o el que ponga ejemplos de esas salvedades, porque archivos electrónicos, salvo cuando no sea posible, esa es de nivel. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo del liderazgo, porque una cuestión que en la administración pública, sobre todo en la administración local, que creo que está en este congreso bastante representada, es una asignatura pendiente y tiene que ver, por ejemplo, con la entrada en vigor y con la gestión del cambio y con la, y vamos a decir, con la implantación de la ley de procedimiento en las organizaciones públicas. Es una asignatura pendiente, decía, es la definición de los roles, de los roles en cada administración, en cada organización, en cuanto a la implantación, por ejemplo, de una ley. Como tú decías, liderazgo político, liderazgo técnico. Liderazgo político puede consistir a lo mejor en que le mantienes informado, que te deja hacer y de vez en cuando te dice, muy bien, muy bien. Liderazgo político para implantar la ley de procedimiento administrativo. No hace falta. Por supuesto, buena sintonía, por supuesto. Quien manda sobre el procedimiento, por ejemplo, un ayuntamiento, es el secretario. Otra cosa es, y sé que se puede abrir el debate, que hay secretarios y secretarios. Pero claro, lo ha dicho Xavier Marcet esta mañana perfectamente, es que no puedo estar más de acuerdo. Si el problema no es la resistencia al cambio, la resistencia al cambio puede ser todo lo fuerte que queramos, pero la inercia del cambio es muchísimo más fuerte que la resistencia al cambio. Y lo que decía de lo de salvo cuando no sea posible, ¿alguien tiene las narices de venir aquí a un congreso, coger un micrófono y defender esa postura o poner ejemplos o decir, señores, yo pienso que en el 90% de los casos no es posible? A lo mejor en 2001 podía hacerlo, en 2015 nos reiríamos de él. ¿No? Entonces, contestando lo del liderazgo, simplemente liderazgo político, yo creo que sí, que hay que informar, hay que remar en una dirección, porque todos los proyectos están relacionados, pero procedimiento administrativo electrónico sí, pero procedimiento administrativo es una cuestión jurídica y son los técnicos jurídicos de la organización los que tienen un poco que decir cómo implantarlo, ¿no? Miguel. ¿Interviene? Sí, le veo. ¿Interviene él o tú me has dicho ¿Cómo? que tal Sí. y luego él? ¿No hubiera sido más correcto, en vez de poner, salvo que no sea posible, poner en caso de imposibilidad manifiesta, de modo que deja una puerta, pero una puerta más pequeñita? Hombre, sí, dice Virginia, es muy parecido, ¿no? A ver, yo lo hubiera puesto que sonara menos a cachondeo, ¿vale? Hay expresiones... Yo lo hubiera escrito... Vamos a ver, el redactor, el legislador, al fin y al cabo es una persona normal, no os penséis que es Cervantes que ha resucitado, tiene sus problemas de redacción igual que todo el mundo. Por un lado, lo he dicho antes, ha dicho Xavier, hombre, puede tener su... porque es que luego va a haber problemas y nos podemos agarrar a eso cuando de verdad haga falta, pero salvo cuando no sea posible, suena cachondeo. Es como cuando la Ley 11/2007, en la disposición final tercera, decía algo así como que, bueno, y esto, hasta aquí la ley, ahora si quieres la implantas y si no quieres no la implantas, te escudas en disponibilidades presupuestarias y ya está.
Aparte, la expresión no, la verdad es que no es muy afortunada. Aparte que tú que has añadido un elemento adicional que es manifiesta, que es manifiesto y que no es manifiesto. Esto te puede llevar al caso concreto, es decir, a entrar todavía en una problemática interpretativa importante. Sí, sí, todo lo que quieras. No sé, Sí. Al final habrá que ver. Esto yo creo que podemos recopilar así propuestas y proponérsela a la AGE para que cambie la ley. y Con el saque hashtag un- no Pero vale fíjense. 2015, propuestas de redacción. Fíjense, dicen, es que el procedimiento va a ser electrónico. Perfecto. Entonces yo voy a recoger una multa en la dirección electrónica vial. Saben que existe una cosa que se llama dirección electrónica vial que contradice a la dirección electrónica única porque ya no es única, porque hay otra que se llama vial y otra que se llama DEH, que es la de Hacienda. Bien. Entonces la voy a recoger y me dice el alto mando, no, esto solo con certificado electrónico, ¿sabe usted? Nada de con clave, no vaya a llevarse usted la notificación y yo quede desamparado. Y entonces le llega una multa, no a mí, sino a mi mujer, con cartero y le digo al cartero, sí, es mi mujer. Ah, pues firme aquí y me da la multa. Por favor. Es incoherente. Había una pregunta, Manuel Serrano. Perdonad, Rebeca, no sé qué. Algunos tuvimos, no sé si la suerte, porque hace mucho tiempo, fue en el siglo pasado, de vivir el nacimiento de la ley del privado. Y a mí me encargaron hacer una jornada en Málaga para presentar esa ley del procedimiento. Y vino desde su secretario Montó, que estaba en aquella época, hasta varios ponentes de la ley. Cuando estábamos comiendo, yo les comenté, digo, bueno, han venido ustedes a presentar la ley y lo que les estoy escuchando es constantemente criticar la ley. Y uno de ellos, que es Paco Sosa Barnes, que es conocido por otros menesteres políticos, me dice, sí, Manolo, pero es que si no criticamos la ley, ya entonces no haremos más cursos, ni haremos más artículos, ni más nada. Yo creo que ejercemos un poco de filibusterismo contra la ley. Sale una ley, que en principio la ley no es ni buena ni mala, es la ley. Será más adecuada, menos adecuada, la redacción será más acertada. Pero es que al fin no es la ley. Yo creo que la ley no va a arreglar nada, ni no va a desarreglar. Será el desarrollo y la aplicación. Y si nos ponemos en consonancia y hacemos que la ley se pueda desplegar, pues la ley será con el sentido común, la ley será tal. Y cuando haya una duda, pues siempre habrá un juez que sentenciará, como en cualquier ley siempre hay un juez que sentencia. Pero si nos dedicamos a mirarle los cuatro recovecos y a buscarle las pegas, pues efectivamente será como toda esa ley, como el Estatuto Básico del Empleado, como la Ley 11, que desde que salió empezamos a derrotarla. Yo creo que si desde arriba, y con esto acabo Virginia, si desde el Ministerio, que es lo mismo que ha sacado la ley, se empezaran a desplegar políticas para poder implantar hasta en el Ayuntamiento de Salamanca de 200 habitantes, que se pueda aplicar. Si cada uno ahora tenemos que desarrollar los aplicativos tecnológicos, no lo conseguiremos nunca. Si desde el Ministerio y con las comunidades autónomas, que para eso tienen la competencia de asesoramiento también a las administraciones locales, y bien que las demandan cuando les interesa, si se hiciera un trabajo de arriba abajo, la ley, con sus lagunas, para mí, yo estoy de acuerdo que es una magnífica ley. Si la desplegamos bien, será sinérgica y positiva, y si no, pues será otro tema que dentro de 3 años volverán a sacar otra porque será tan inefectiva como la ley. Pero permítame, mire, hay dos ejemplos les pongo. Interoperabilidad. Entonces, para que la interoperabilidad pueda ser, todas las unidades orgánicas de las administraciones públicas tendrían que tener un identificativo, porque si no, no hay electrónica. Yo no digo que reglamentariamente ese identificativo tipo códigos postales ampliados se haga después, pero en la ley hay que dedicarle un artículo a decir es obligatorio que toda unidad orgánica tenga identificativo. Por ejemplo, 2. Si hace falta interoperar porque hay que mandarse un título académico o hay que mandarse un boletín de denuncia o hay que mandar un certificado de empadronamiento, hay que tener un esquema para poder mandarlo y que el otro lo entienda. Pero, discúlpame, es que si no entramos en un tema... perdóname, Miguel. Yo no estoy de acuerdo en eso, sabes que lo hemos hablado muchas veces. Quiero decir, la ley lo que te marca es cómo hacer ese procedimiento y te marca
una forma de trabajar en genérico. No te puede especificar cómo tienes que hacer, porque existen ya unos esquemas nacionales, existe un esquema nacional de interoperabilidad, existe toda la norma técnica. Y eso, junto como cada organismo haga ese tipo de gestión, es perfectamente aplicable. Es mi forma de verlo, ¿vale? Luego lo discutimos. Pero me gustaría, disculpa un segundo, en relación a la intervención que ha habido antes, que es lo que tenía yo aquí, que me parece interesante, Manolo decía, bueno, vamos a aceptar la ley, vamos a aplicarla, yo tenía un planteamiento para vosotros que es, bueno, imaginemos que la aceptamos, que nos gusta, que apostamos por la labor, que tenemos ese liderazgo, que creamos equipo, que vamos a automatizar todos los procedimientos. Pero, y esto me gustaría, Xavier, empezar contigo. ¿No creéis que siempre existe una excusa? ¿Y la excusa más común cuál es? No tengo recursos. ¿No crees que es eso? Quiero decir, cuando no había normativa es que no sé a qué acogerme. Cuando hay normativa va más deprisa que realmente. Cuando empezamos con la primera normativa y estamos terminando de implantar esta, viene la siguiente, por lo cual no nos da tiempo. Y yo creo que existe la excusa de, bueno, yo es que no tengo recursos en mi... ¿Esto cómo lo ves? A ver, ligando también con lo que se ha comentado antes, lo que es cierto es que, por un lado, siempre a veces se tiende a tratar, por un lado, el derecho y, por otro lado, o la norma y, por otro lado, los recursos, cuando en el fondo, en cualquier planificación normativa, una y otra van de la mano. Tú, cuando elaboras una norma, lo primero que la fase cuando estudias en la universidad la planificación normativa, pues qué quieres hacer, con qué cuentas, cómo lo harás y cómo evaluarás los resultados. Y lo que es cierto es que el gran problema que ha habido siempre con la administración electrónica ha sido, o con la administración es que siempre requiere una inversión económica muy significativa. Esto que llevó en su día la Ley 11/2007, disposición final tercera creo que era, el Estado en una fecha, comunidades autónomas y entidades locales de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias. Como nadie cumplía con esos plazos, porque realmente, y no nos olvidemos que estamos en un contexto de crisis, yo recuerdo el caso de un alcalde que me decía, ¿cómo voy a invertir en administración electrónica cuando no tengo ni para asfaltar las calles de mi municipio? Pues realmente nos encontramos que en la Ley de Economía Sostenible te cambian eso y te dicen, bueno, en el plazo de 6 meses de entrada en vigor de esta ley tendrás que hacer un plan de implementación de los medios electrónicos. Que yo sepa, bueno, seguramente habrá habido alguno, pero pocos municipios de España habrán aprobado ese plan. Entonces te encuentras con que llega esta ley y ya te lo impone sí o sí con una fecha final. Y ligado un poco entonces con lo que se ha comentado antes, dices, a ver, la ley es la que es. Es mejorable, es opinable desde luego, pero es mejorable no desde el punto de vista de la administración electrónica, que tiene sus riesgos, sino sobre todo porque han sido unas leyes hechas a medida del procedimiento electrónico, olvidando que el procedimiento administrativo tenía 1000 otras cosas que se podían haber tratado y mejorado. Y, por ejemplo, el dictamen del Consejo, incluso a nivel de sistemática, yo en su día cuando estudiaba, pues cogías y decías, pues tienes la Ley 30, tienes la LOFAGE, tienes la Ley del Gobierno, salió la Ley 11/2007, que hubo uno que me dijo, no, uno de los motivos por los que han hecho esta ley es porque la Ley 11/2007 no sale en ningún manual de derecho administrativo. Pues realmente lo que es cierto es que lo han metido, pero poco más se ha hecho y no nos engañemos. El proceso de elaboración de una norma es relevante. Si alguien lee el dictamen del Consejo de Estado, es muy crítico con la sistemática que asume esta ley. Y evidentemente pasaremos por ella porque somos administración, están los ciudadanos y tenemos que aplicar la norma e intentar dar el mejor servicio al ciudadano. Pero se plantearán problemas significativos en la práctica. Y un poco en relación a lo que dice Miguel, la ley no puede regularlo todo. Habrán desarrollos reglamentarios que concretarán el caso en concreto, pero que realmente a mí me plantean problemas importantes de aplicación. ¿Hay una pregunta? Sí, bueno, es que hay algo que nos está tratando aquí, que es el tema de la brecha digital. Que si la ley esta tiene carácter de servicio público, se está olvidando a un sector muy importante de la sociedad que no utiliza las tecnologías. Y funcionarios también. Yo en mi oficina hay dos compañeros que no tienen teléfono móvil y otros 2 que tienen teléfono móvil pero no es smartphone.
Bueno, esto es una pena más que otra cosa, ¿no? Pero... Y luego, es que yo tengo muchos ejemplos de gente que no está en el mundo digital. Y pues no sé, o sea, ¿esto cómo se va a gestionar? ¿Alguna gestión te va a contar? Yo mismo. A ver, la ley, cuando vi por primera vez el anteproyecto, que al final tampoco ha cambiado mucho, porque sabéis que estamos en un escenario político que cuando se presentan enmiendas se rechazan todas, y a mí me daba mucho miedo, de hecho aún me da miedo que esta ley se politice. Me da miedo que cambie, lo voy a confesar aquí en directo y tal, me da miedo que cambie el gobierno y se drogue esta ley, sinceramente, porque no debería ser la ley de procedimiento precisamente política. Pero bueno, yo creo que lo que te estaba diciendo es que cuando leí por primera vez el anteproyecto me sorprendí. He dicho antes que me gustaba la ley. Lo que más me sorprendió positivamente es lo mucho que tenía en cuenta el ciudadano. Tiene en cuenta hasta lo de la brecha digital, que efectivamente es un problema. Lo tiene en cuenta la ley. Es sorprendentemente positivo esa regulación. O sea, es decir, usted tiene derecho a relacionarse por medios electrónicos. Además, yo voy a fomentar los medios electrónicos y le voy a poner las cosas fáciles para que usted los utilice. Aún así, si no los utiliza, puede venir a la Administración y un funcionario en su nombre tramitará el expediente por medios electrónicos, porque el ciudadano siempre va a tener la doble opción, en 2015 y en 2055, pero la Administración no. El expediente, tanto el que se inicia desde el equipo del ciudadano, vamos a decir electrónico 2.0, como el que se inicia en las dependencias administrativas, es igual de electrónico, porque el registro electrónico también es único. Pero dice, usted puede hacerlo electrónico, puede hacerlo presencial, yo se lo hago electrónico. El funcionario le asiste. Tiene usted derechos de las personas, como decía ayer también. Tiene incluso la posibilidad de actuar mediante representante. La representación, que ya aparecía en la Ley 30/92, sube de categoría, ¿no? La representación electrónica, la representación apudacta, ¿no? Registros de apoderamientos. Quiero decir, está lleno de facilidades para que los ciudadanos, incluso los que tecnológicamente, o incluso lo hablábamos, no recuerdo con quién lo hablaba ayer, ¿no? Geográficamente hay una brecha, porque España es un país montañoso, ¿no? Y hay veces en las que uno tiene el iPhone 6, pero si no tiene cobertura es como si no lo tuviera. Quiero decir, todo eso la ley de alguna manera lo tiene en cuenta, y entonces el ciudadano creo que tiene más facilidades que nunca, ¿no? En esta ley. En ese sentido es muy, muy positiva. Hablando de brecha digital, que yo la verdad es que hacía tiempo que no lo pronunciaba, porque hemos entrado quizá en otro momento, ¿no? De capacitación del ciudadano, de enganchar al ciudadano, pero yo creo que la brecha, gracias a Dios, se va rompiendo, ¿no? Lo estamos consiguiendo. Hay una cosa importante, una de las novedades importantes que tiene esta ley, en el título 1, capítulo 2, habla de lo que es la identidad digital, ¿no? La identificación, que parece que ha sido un freno a todo lo que es el despliegue de administración electrónica. Miguel ponía antes el ejemplo de... exactamente, es decir, no sé, Xavier, por la parte, esa parte jurídica, ¿qué supone esto? Es decir, esta novedad que hay con respecto a la identificación, porque marca distintas categorías, distintas formas de identificarte para acceder. ¿Va a ser más de lo mismo? ¿Realmente hay una diferencia clara entre lo que te marcaba la Ley 11, la Ley 30, o vamos a poder hacer ese despliegue porque esto ya no va a ser un impedimento o no? A ver, uno de los problemas con los que se ha encontrado el desarrollo de la administración electrónica ha sido la identificación. En definitiva, servicios o trámites hay muchos, pero el otro día en clase pregunté a los alumnos, que eran unos 40, cuántos de ellos tenían DNI electrónico, evidentemente todos, cuántos de ellos lo utilizaban, ni uno. Es decir, el DNI electrónico, algo tan simple como para poder tramitar electrónicamente, ni sabían, evidentemente, les puse como deberes para el próximo día que se fueran a la oficina de la Dirección General de Policía a actualizarlo, porque mira qué curioso, igual hasta les puede servir para algo. Entonces, lo que es cierto es que la Ley 11/2007 introdujo el análisis de riesgos por primera vez a través del principio de proporcionalidad, y hoy, en función del entorno, diferentes tipos de firma y tal y cual, y lo que se ha ido cada vez más
como el ciudadano es resistente a la utilización de la firma electrónica reconocida y también quizás un poco por concepción latina, ¿no? Que siempre nos acordamos de hacer algo electrónicamente cuando son las 10 de la noche y dices, ostras, si tuviera la firma electrónica podría hacerlo en mi casa y el plazo me acaba dentro de 2 horas. Entonces sí que es cierto que se han estado introduciendo nuevos medios de firma más PIN 24 horas, una serie de el sistema clave, una serie de sistemas de firma más fáciles que esta ley les da cobertura, porque no nos olvidemos que la norma administrativa siempre ha de dar cobertura a la actuación que se lleve a cabo, y desde este punto de vista es positivo, y también se puede decir que es positivo, pues aunque sea doctrinal, pues esa diferenciación entre identificación, autenticación y firma. Yo me acuerdo hace años cuando cuando te venía el consultor y te empezaban a diseñar el programa, bueno, ¿y ahora qué está identificando eso o está firmando? Bueno, en el fondo cuando estás era un concepto pseudo doctrinal que al final acabas hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Pues ahora sí que es cierto que ahora pues la ley te lo diferencia. Hay momentos en que tú te estás identificando, autenticando y otros momentos en que estás firmando. Nos ayudará a aclarar, en definitiva, lo que siempre ha pasado cuando te pones a implementar un trámite electrónico, que es lo primero que haces es mirar cómo lo hacías presencialmente, darte cuenta de lo mal que lo hacías presencialmente, de la falta de garantías que dabas al ciudadano, de los problemas que tienes como consecuencia de esa implementación, intentar tirar adelante. No sé si alguien quiere hablar del tema de... Y hay otra cosa, Miguel, que por tu trayectoria, porque sé que has trabajado mucho en esto y que la palabra nos gusta un montón, conozco mucha gente aquí que le gusta un montón, de eliminar papel. La verdad es que la ley hace hincapié y habla de todo lo que es la simplificación administrativa, que eso al final lo que te lleva es a eliminar papel y a que tengamos un único medio que sea el electrónico. ¿Lo ves viable? Bueno, yo dejo la parte de procedimiento abreviado porque es más de juristas para los juristas, porque ahí la ley también está guapa, está bien. Lo que pasa es que dicen que es un chantaje administrativo. Así queda la cosa, porque así yo pago la mitad de la multa, pero después no puedo recurrir. Bien, reformúlame la pregunta. A ver, ¿tú crees que vamos a conseguir eliminar el papel? Está bien fácil. Yo creo que vamos a poder eliminar el papel. Por ejemplo, la ley tiene una cosa muy buena, que es que si me presento en una oficina de registro electrónico con un papel, la compulsa de toda la vida, que era ponerte el cuño en la fotocopia que llevabas, ahora se convierte en que o te lo digitalizan o ya lo tienes digitalizado tú y te lo firman, para que ese documento que todavía no tenía validez porque era tuyo y le habías podido poner post-it, la cosa blanca esta de hacer enmiendas o tachaduras, pues te lo convierten en original. Está muy bien, o sea que la eliminación del papel está bien encaminada, sí. Sí, y en las licencias de obras, pues ahora todos los visés son visés electrónicos, que viene el proyecto viene del arquitecto y ha pasado por los colegios y es electrónico, pues está muy bien. Una pregunta, si a partir del 2 de octubre de 2016 todo lo que el ciudadano presente para ser electrónico, los archivos que tenemos en papel podemos escanearlos y tirar de papel. Hay juristas, pero vamos, no te preocupes que no va a pasar a partir del día 2 de octubre. Es decir, luego vamos a entrar... Salvo que no sea posible. Luego vamos a entrar en el tema de plazos, porque ahí también ha sido bastante generosa la ley. Yo es algo por lo que no... Y te lo devolverán y mejor que tengas un principio de prueba por si acaso se pierde por el camino o en definitiva porque no nos olvidemos que esos registros han de estar interconectados con otros y tú puedes ir al registro de cualquier administración pública. A ver, es que el tiempo que hay para lo que hay que hacer es reducido. Mirar, yo recogí una publicación que se hacía en el ABC en agosto, o sea, hace nada, en agosto, y decía... el 75% de la tramitación que se lleva a cabo con los ciudadanos y las empresas es ya de carácter electrónico. 75%, o sea, yo no... Y dice, la cifra se eleva en el caso empresarial hasta el 93,9%, según ha comentado el secretario de Estado, eso, a fecha 23 de agosto. Yo no lo sé, a mí esto me da muchísimo que pensar. Mira, justo... Tengo varias anécdotas, ¿vale? Tengo anécdotas a nivel de ayuntamiento, tengo anécdotas a nivel autonómico.
tengo anécdotas con la AGE, tengo anécdotas con la Agencia Tributaria, que parece que es el organismo por excelencia, pero yo he ido a la Agencia Tributaria y cuando hay una cola que es relativamente, esto queda muy fea la frase, una cola larga, no sé cómo decir, lo que hacen es que dicen, no, hoy no digitalizamos el DNI, hoy no vamos a coger, hoy vamos a rellenar el formulario en papel. Bueno, que estamos volviendo para atrás. Yo también he visto casos de cita previa, que lo hablaba con Miguel el otro día, una cita previa que no es cuestionable, que la cita previa funciona, que la cita previa te evita un montón de espera, te evita un montón de gestiones de tener que ir y venir. Pero yo he vivido la cita previa, cuando llegas allí, esperar hora y media, y después de hora y media te dan un formulario en papel reciclado y te dicen, rellénelo, que dices, perdona, rellénelo, se lo lleva y vuelve a pedir cita previa. Bueno, vamos a ver, esto es muy complicado, es muy complicado. Esto pasa en la Tesorería de la Seguridad Social, esto pasa, es decir, pasa en todos sitios, no solo en los ayuntamientos. Antes de entrar, que estaba con Angelina Trigo, que sabéis que es la directora que lleva la parte de Cora, y la verdad es que me he quedado un poco sorprendida porque me ha pillado así de sopetón y me ha empezado a decir lo mal que funciona, que no hay nada electrónico, que los ayuntamientos no sé qué, que bueno, yo lo he intentado defender dignamente, pero vamos, que es una persona que está dentro de la administración y dentro de... Entonces, al margen que ahora tenemos alguna pregunta, espera, porque todo esto, yo en la colación a esto a mí me gustaría preguntar. Yo estoy convencida de que lo que está fallando no es la tecnología, que tampoco son las leyes, que es lo que estamos discutiendo hoy aquí, y yo estoy convencida que quien fallamos somos nosotros, quien falla es la persona. Entonces, no sé si tu pregunta tal, terminamos con esto y la haces después o... Pues, Víctor, ¿la persona, la tecnología, la ley? Lo que está fallando claramente, o lo que ha fallado hasta ahora, y esperemos que no falle más, son las personas. Incluso acotando un poco más, el cerebro de las personas. O sea, es decir, se habla mucho de innovación, estamos hablando en este congreso, siempre hablamos de tener la idea del siglo, pero vamos a empezar por el sentido común. Vamos a empezar por... Quiero decir que no todo el mundo es Einstein o Newton o, no sé, o Stephen Hawking. Vamos a pensar lo facilito y luego ya pues hacemos florituras. Vamos a ver. Han hecho más daño al procedimiento, al servicio público, los, vamos a decir, bien intencionados, no muy listos, que los reacios, resistentes al cambio, esto que siempre hablamos. Yo prefiero un expediente en papel, una administración de mediados del siglo XX, con su ley de procedimiento del 58, sabéis que es la primera que nos estudiamos, todo muy burocrático, todo muy weberiano, pero lo prefiero a esta administración híbrida, mezclada, en parte electrónica, en parte en papel. Con lo de FACE nos hemos vuelto locos, con lo de la factura electrónica. ¿Cómo se va a implantar la factura electrónica? Por ejemplo, en un ayuntamiento que no tiene nada electrónico. Había que fotocopiarla o había que tenerla primero en papel para el registro físico, porque no es electrónico. Luego había que crear otro... O sea, estamos duplicando el trabajo. Claro, eso es un caldo de cultivo, esos son unos argumentos para los detractores de la administración electrónica buenísima. ¿Por qué? Lo mismo que decís del DNI. Hay 35 millones de DNIs electrónicos en España. ¿Quién utiliza el DNI electrónico para sus trámites? Tenemos o hemos implantado o han implantado una administración electrónica que no funciona, que duplica trámites, más farragosa, que da más trabajo, le cae mal a todo el mundo esa administración electrónica. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues que, insisto, muchas veces de manera bien intencionada hemos intentado hacer cosas, hemos intentado cumplir las leyes, tenemos el chip, que eso es un problema no solo de los empleados públicos, sino también del legislador. El legislador muchas veces tiene el chip del papel. Dice, pues el procedimiento electrónico es el procedimiento en electrónico. No, es otra cosa. Es como decir, que lo ha explicado Xavier muy bien, es como decir que la firma electrónica es la misma que la firma de toda la vida manuscrita en electrónica. No, es que no tiene nada que ver. Es que lo importante es la identificación electrónica. La firma electrónica era otra cosa. La identificación electrónica permite firmar y permite identificarse.
Y luego está la firma electrónica, reconocida, avanzada, etcétera. Quiero decir, estamos todavía con el chip del papel y tenemos muchas veces buenas intenciones, pero luego implantamos cosas que no son eficientes, ¿no? Y como también se ha dicho mucho en este congreso, la administración electrónica, la tecnología, la modernización es simplemente un medio para un fin. Si no hacemos esto para ser más modernos ni para ponernos la medalla políticamente o dar una rueda de prensa, lo hacemos para mejorar el servicio público. Creo que hay que tener el chip en este objetivo, ¿no? Sí, bueno, tenía que ver con los temas anteriores, pero bueno, dos cuestiones. Una, antes habéis referenciado simplificación con eliminación de papel. Yo creo que la simplificación es doble, la eliminación de papel, lo que Víctor acaba de comentar, ¿no? Que es realmente simplificar el trámite administrativo. Yo creo que ahí está verdaderamente el secreto, porque si lo que pretendemos es el procedimiento actual, montarlo en electrónico, pues acabamos todos locos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, referente a la noticia que has comentado de ABC, que yo también la leí, yo creo que sí podemos justificar esas cifras cuando estamos hablando sobre todo de relación con la administración del Estado, ¿no? Porque yo en mi caso como empresa, prácticamente ahora la empresa, en todo lo que es tema fiscal, contable, laboral, todo es electrónico, es que no tienes otra opción. Sí, pero la noticia no habla de empresa, habla de ciudadano. No, habla de ciudadanos y empresas. 75% de tramitación que lleva a cabo con el ciudadano. Y luego empresas, el dato de empresa lo admito, sí, pero el de ciudadanos no, porque lo vivo cada día. No, yo te hablo de empresa. O sea, te hablo de empresa. Es que esta es la media y hay 93 y por eso la otra la oculta. Claro. La de los ciudadanos la oculta. Es que... Dice 75 de media en donde las empresas son 93. Es que yo creo que hay que tener presente una cuestión. Todos los que estamos aquí creemos en la administración electrónica y en el fondo lo que nos planteamos es cómo puede ser, como ha comentado Víctor, ¿no? Cómo puede ser tan tonto el ciudadano de no utilizar la administración electrónica. Si bien también tenemos que plantearnos lo que se introdujo en el 2007, el derecho del ciudadano a relacionarse por medios electrónicos, 8 años después, y hemos de tener muy claro lo que significa esta ley, es la obligatoriedad de la utilización de los medios electrónicos a un colectivo muy significativo. El otro día mismo en clase, ahí lo del DNI electrónico, digo, ¿alguno de vosotros ha hecho trámites electrónicos? Ni uno solo, ¿no? Pero decía, pero ahora todas las empresas creo que están obligadas a hacerlo. Evidentemente, la administración electrónica en España ha funcionado por la vía de la obligatoriedad a agencia tributaria, pequeñas y grandes empresas, y esto lo han trasladado al ciudadano. Y es una cosa que hemos de tener presente, que es una realidad, que ha sido la voluntad del legislador, y ahí es un poco, ya puedes entrar a valorar si es un derecho no del ciudadano a no relacionarse por medios electrónicos, porque en el fondo ahora prácticamente queda reducido a la mínima expresión, y no nos olvidemos, incluso artículo 66.6, cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. Modelos específicos ya serán obligatorios, que luego podrás meter el papel o lo que pero se acaba hacer tu recurso a tu manera. O el artículo 68, lo que decíamos de los sujetos obligados. El artículo 14.2, si lo miráis, amplía muchísimo el número de los sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos, aparte de todos aquellos que puedan establecerse por vía de reglamento. Y dice, si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que haya sido realizada la subsanación. Es decir, no te mantienen el momento de presentación presencial, sino que en el momento en que tú subsanes, esperemos que te lo hayan hecho en plazo, porque si mientras tanto estará suspendido o no estará suspendido el procedimiento. Son cuestiones que no están resueltas por la ley, que pueden plantear problemas prácticos muy relevantes. Oye, hay un tema, no sé si tenemos que terminar o no, por los tiempos que yo llevo, no. Quiero decir, hemos empezado a 1:15 y terminamos a 1:30. Otra cosa es que nos quitéis 25 minutos. O sea, esto es peor que la ley. Simplificación. ¿Seguimos nuestro ritmo? Sí, vamos en esta escala. Pero la sesión terminaba en principio a las 12. Yo creo que un poco más tarde. Pues, bueno, no hace falta que nos estemos en medio, pues la siguiente sesión. Venga, pues vamos a ir, vale, vamos a ajustarnos un poco.
Bueno, vamos a ponernos en plazos, porque teníamos alguna cosilla más para hablar, pero lo que decíamos antes, ¿no? La ley al final te marca y tal, pero cuando llega al final, la ley te dice, bueno, y esto se pondrá en vigor para dentro de 2 años. Bueno, sí, ¿no? Cuando uno ya empieza a entusiasmarse, de repente llega a las finales. Lo que voy a hacer a partir de ahora es empezar por las finales, las transitorias y la parte de... ¿no? Porque si empiezas por el artículo 1 te vienes arriba. A ver, yo creo que el plazo de, vamos a decir, de vacatio legis, el régimen de entrada en vigor es razonable. Por un lado está el argumento, creo que irrefutable, de que esta ley no debería causar ningún impacto, de que la ley 11/2007 ha tenido una vida muy triste, ha vivido 8 años y ha muerto sin ser cumplida. Eso es lo peor que le puede pasar a una ley. Es una ley que si fuera una persona, no sé, habría que compadecerla. Pero a pesar de todo, ya que esta ley es tan impactante, o va a ser tan impactante para algunos, porque la realidad evidentemente hay que tenerla en cuenta por encima de las situaciones idílicas, 1 año no está mal. Quiero decir, 1 año es pues un plazo razonable para el que no ha hecho nada, para que el que no ha hecho nada por lo menos empiece, porque evidentemente en 1 año, si no has hecho nada, no da tiempo de hacerlo todo. La Administración del Estado por primera vez ayuda, hablábamos de los municipios pequeños o de las organizaciones pequeñas. Hay servicios de adhesión, como el registro electrónico, también en otras materias, como la contratación, ¿no? El portal de licitación del Estado, del sector público, mejor dicho, está FACE, está el portal de transparencia que te puedes adherir. Yo creo que todo eso facilita las cosas, ¿no? Sí que da tiempo en 1 año de hacer muchas cosas. Y luego, sobre la entrada en vigor, es el segundo párrafo de esa disposición final, creo que es la 7ª, el que me deja un poco más preocupado, porque para determinadas... vamos a decir, para determinados aspectos de la ley, como por ejemplo el registro electrónico, el registro de apoderamientos, el archivo electrónico, dice que son 2 años, y ahí, Xavier, porque como eres el otro jurista de la mesa, a ver qué piensas. A mí ya me han dicho, uy, no, son 3 años. 2 años parece que desde la entrada en vigor de la ley, pero como la ley entra en vigor al año de su publicación, la ley entra en vigor, casi toda la ley, el 2 de octubre de 2016, y parece... o algunos han interpretado que esa parte, el segundo párrafo de la disposición final 7ª, dice que son otros 2 años a partir de ese año, con lo cual serían 3 años. Entonces yo, aunque no sea el moderador, pues lanzo también esa pregunta. Yo voy a defender que son 2 años, porque no voy a defender que se tarde más, ¿no? No sé qué piensas. Habría que leérselo. Pues la verdad es que cuando había hecho una lectura en transversal de 1 y 2 años, pero sí que es cierto, cuando me has dicho esto lo he mirado, y sí que es cierto, a ver, si te vas a la interpretación literal, artículo 3 del Código Civil, la ley entrará en vigor al año de su publicación, y te dice producir efectos a los 2 años de la entrada en vigor, que es 1 más 2. La interpretación te lleva necesariamente a eso. Oye, bueno, como tenemos que ir terminando, pero a mí me gustaría, hay otro tema que toca esta ley que quizá no tocaba la 11 o la 30, ¿no? Que es todo el tema de la participación, ¿no? Es una norma ya, se permite que sea participativa. Podríamos discutir mucho más, pero como estamos también en la era de lo que es la gestión de las redes sociales, que yo creo que afecta también a toda esta parte, a mí me gustaría saber, muy brevemente, si queréis intervenir los 3, qué valor nos aporta la gestión de las redes sociales ahora mismo a todo esto en este despliegue de administración electrónica. ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Da igual? 0. ¿Cero? 0, y además hay un decreto que por supuesto no es norma para todos, pero es un decreto de la Generalitat Valenciana, que el 220/14, que dice el correo electrónico, las redes sociales y otras formas de comunicación informal. Punto. Ese es el desarrollo del artículo, y entonces expone que son medios de comunicación informal y por tanto no reglados y por lo tanto no considerables en procedimiento administrativo. Muy bien, para la farola se ha fundido, o aquí hay un bache. Sí, yo en la misma línea, y un poco lo que he dicho hace un rato, es una ocasión perdida. Hay muchas realidades
que impactan diariamente en nuestro trabajo, que no han sido recogidas en la ley, que se podrían haber aprovechado de recoger, no solo para incidir en esto y quizás con un proceso, valga la redundancia, de participación doctrinal y ciudadana, decir, a ver, ¿qué ha de regular una ley del procedimiento del siglo XXI? Hay carencias. Y luego, aunque sea anecdótico, ya que antes Víctor ha mencionado la ley del 58, nos hemos vuelto a ubicar las causas de nulidad de pleno derecho en el 47. Vale, pues yo creo que... ¿Quieres comentar algo sobre esto muy breve? 10 segundos. Comparto con mis compañeros. Es una ley del procedimiento 2.0, pero no es una ley de la Administración 2.0. Bueno, pues como tenemos que terminar, no sé si habrá alguna pregunta. No, a mí me gustaría que nos dierais una pincelada, una frase, una estrategia, es decir, algo clave que apuntaríais para conseguir o la aplicación o el despliegue, pero algo clave. Que si os parece, lo que podemos hacer es crear luego un grupo dentro de Novagov, porque como nos hemos quedado con un poquito cortos en el debate, creamos un grupo que lo podemos llamar, yo me había apuntado por aquí, Estrategia LRP, bueno, Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y ahí, pues, un poco por el patrocinio y porque lo promueva alguien, ¿no? Y por seguir sacando de ahí ideas. Estrategia, una línea clara. Víctor. Vale, yo creo que lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, no cada uno individualmente, sino para todos, es coger la ley, analizar lo que comentaba hace un minuto de los servicios de adhesión, categorizar todos aquellos hitos y todos aquellos aspectos que comprende la Administración electrónica y, por un lado, listar los que corresponde a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas, en el caso de los ayuntamientos, a las diputaciones, cabildos, consejos, como servicios públicos para que las otras administraciones públicas se adhieran, con convenio, sin convenio, eso da lo mismo. Todo eso por un lado, y por otro lado, la administración electrónica, en la que hay que, entre comillas, gastarse dinero, la que hay que contratar con el sector privado, con AITOS o con cualquier otra empresa que hay más, y luego, sobre todo, o sea, es decir, trazar estrategias, como decía también Xavier, en la línea del plan de implantación de la Administración electrónica de la Ley de Economía Sostenible, que te decía, a ver, la Ley de Economía Sostenible de 2011 decía, como sé que usted no ha cumplido la Ley de 2007, lo que voy a hacer es pedirle que haga un plan con un cronograma, con unos plazos y con unos hitos para cumplirlo. Primero hay que categorizar, insisto, servicios públicos o servicios del Estado, vamos a decir, o de otras administraciones públicas, servicios de la privada que hay que externalizar y a partir de ahí ver lo que tenemos, hacer una especie de DAFO y trazar un plan para ir cumpliendo hitos y, por supuesto, tomárselo en serio, porque si una virtud tiene esta ley, y ya termino, es que por primera vez se coloca la Administración electrónica en la ley que es el santo y seña de los administrativistas. En su ley, en la ley que muchas veces se ha cogido como arma arrojadiza junto con el ROF y estas otras contra la Administración electrónica, de repente la han metido ahí. Entonces, creo que, bueno, yo haría esto, ¿no? Sobre todo algo planificado, coger lo que tenemos y ver a dónde queremos llegar. Yo incido en lo de Víctor y les doy una buena noticia. Bueno, ustedes la valorarán. En el Consejo de Ministros del viernes pasado, referencia a la Moncloa, Consejo de Ministros, se tomó el acuerdo de Consejo de Ministros por el cual 14 servicios comunes se ponían a disposición de las administraciones públicas. Distinto es que después las administraciones públicas quieran esos servicios comunes porque digamos que las contaminan, pero ahí están y tiene que ver con la economía sostenible y con la ley. Yo coincido con lo que han comentado mis compañeros. En el fondo es ver cómo tienes la casa, cómo has de tenerla, prepararte lo mejor posible y esperar. Ahora tendremos dentro de poco la Ley 18/2011 de incorporación de los medios electrónicos a la Administración de Justicia, que es un modelo parecido. Todos los profesionales del derecho obligados a tramitar todo electrónicamente. Si tú presentas un escrito presencialmente no pasa nada, te avisarán la primera vez. La segunda ya tendrás por perdido el trámite. Bueno, pues vamos a terminar porque aunque son y 22 ya, me van a echar la bronca seguro, pero bueno, yo
haciendo un poco de resumen, yo creo que lo importante es que tenemos la ley, que vamos a empezar a trabajar con ella, a dar ese impulso que nos faltaba. Que hacer una ley no es sencillo. Yo creo que participé bastante con la parte de la ley 11 y no es nada sencillo, te puedes equivocar, pero yo creo que, como decía Víctor, yo también estoy contenta con la ley. Nada más, dar las gracias a Víctor, a Xavier, a Miguel especialmente, porque se ha portado fenomenal conmigo en la mesa, me lo había prometido, y por supuesto a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias. ¿Tú eres de los que piensan el identificador único para las unidades administrativas? ¿Tú crees que